Sobre uno de los capítulos más importantes que tiene la medicina. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de transporte de sustancias a través de las membranas celulares, es la base de la farmacología, es la base de lo que nosotros conocemos como medicina molecular, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con fármacos, todo lo que tiene que ver con iones, moléculas, atraviesan de la manera que hoy vamos a aprender las membranas celulares, ¿ok? Del transporte a través de las membranas, es importante que recordemos cómo está estructurada la membrana celular. Como usted puede ver, la membrana celular tiene esta doble capa, que es una doble capa fosfolipídica, ¿no es cierto? Que hace como un colchón, ¿no? En esa doble capa fosfolipídica van a estar metidas prácticamente estas estructuras grandes que son las proteínas, ¿no es cierto? Cuando atraviesan toda la membrana son las proteínas integrales y cuando solo están a un lado de la membrana son las proteínas periféricas. Estas son proteínas integrales, por tanto. Entonces tenemos los lípidos, es decir, esta doble capa fosfolipídica, tenemos las proteínas, que como acabamos de ver, pueden estar en toda la estructura de la membrana o solo en la parte externa. Y finalmente, la membrana celular está constituida por estas estructuras que están acá, que siempre están hacia la parte externa de la membrana celular. Eso que ustedes ven aquí, estas cadenas, son los carbohidratos, ¿no es cierto? Son los glúcidos. Entonces, estos son los carbohidratos, ¿no? En esencia, lo que les trato de explicar es que las membranas celulares están conformadas ¿por qué? Por lípidos, por proteínas y por carbohidratos. Los lípidos en la membrana celular forman la doble capa fosfolipídica, las proteínas formarán estas que son las proteínas integrales y finalmente los carbohidratos formarán estos lípidos, estos glucolípidos que están unidos a la membrana. Cuando estos carbohidratos están unidos a la doble cadena fosfolipídica, se llamará glucolípido. Y cuando están unidas a las proteínas, serán glucoproteínas, ¿sí? Entonces tenemos glucoproteínas y glucolípidos, ¿sí? Eso es importante hablar de estos carbohidratos, de estas estructuras, porque son la identidad de las células. Esto es lo que nos diferencia, ¿no es cierto? Lo que nos hace únicos a cada ser humano. Es como las huellas digitales de la célula. Cuando estas no pertenecen a nuestro cuerpo, por ejemplo, en un trasplante, estas son las que son identificadas como elementos extraños y por lo tanto son agredidas por nuestras propias células de defensa. Por lo tanto, nuestras células de defensa, nuestros glóbulos blancos que van viajando por la sangre, reconocen a estos y cuando los reconocen no atacan la célula porque la identifican como propia. En otras palabras, los carbohidratos de las membranas celulares son nuestra identidad, nuestras huellas digitales. ¿Ok? Esto solo para que lo sepan como información general. Pero así está estructurada la membrana celular. Nuevamente les repito, esta es una membrana celular, ¿no es cierto? La membrana celular tiene esta doble capa fosfolipídica, tiene estas proteínas que atraviesan toda la membrana, que son las proteínas integrales. Ahora bien, estas proteínas, ojo con el gráfico, estas proteínas pueden servirnos, atraviesan toda la estructura de la membrana celular y pueden servirnos de dos maneras. Pueden ser carrier, es decir, transportadores, es decir, proteínas transportadoras, como un bus, ¿no?, que transporta los elementos. O la otra opción es que la proteína integral forme esto, que son los canales proteicos. Entonces, las proteínas en las membranas celulares pueden estar formando estas que son las proteínas transportadoras o estas que son los canales proteicos. Esas son las formas en que nos ayudan al transporte de los elementos las proteínas integrales de las membranas celulares. ¿Ok? Ahora bien, mire bien este gráfico, les he dicho. Esta es la doble capa fosfolipídica, ¿no? Esta es la doble capa fosfolipídica, ¿sí? Por tanto, los elementos que vamos a transportar, solo pueden hacerlo por tres vías. Las tres vías por las cuales pueden transportarse es, bien sea por esta doble capa fosfolipídica, bien sea por estos canales proteicos, o bien sea utilizando proteínas transportadoras. Esas son las únicas tres maneras en que nosotros podemos transportar los iones o las moléculas. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos ya a los sistemas de transporte, los sistemas de transporte en general se dividen en dos tipos. El uno que es el transporte pasivo, o también llamado difusión, y el otro que es el transporte activo,
¿sí? Entonces, los elementos se transportan bien sean por difusión, transporte pasivo, o bien sean por transporte activo. ¿Ok? El transporte pasivo, es decir, la difusión, a su vez, tiene dos tipos. La difusión simple y la difusión facilitada. Mientras que el transporte activo tiene transporte activo primario y secundario, como ya lo veremos más adelante. Ok, entonces esta es la clasificación general del transporte a través de las membranas celulares de los iones y las moléculas, bien sea por difusión o bien sea por transporte activo. Esta es la clasificación que les acabo de mencionar. Los elementos a través de las membranas pueden atravesar las mismas usando difusión o transporte pasivo, o lo pueden hacer a través de transporte activo. ¿Ok? Cuando hablamos de difusión, esta puede ser de dos tipos: difusión simple o difusión facilitada. Difusión simple o difusión facilitada. Y cuando hablamos de transporte activo, como les he dicho también ya hace un momento, será transporte activo primario y secundario. Ya veremos más adelante que el secundario se divide en cotransporte y en contratransporte. Si usted se grafica en su mente esta gráfica, sabrá todos los mecanismos de transporte de los iones y las moléculas a través de las membranas celulares. No hay otra opción. Siempre atravesarán utilizando cualquiera de estos mecanismos, o difusión simple, o difusión facilitada, transporte activo primario, secundario, que a su vez será cotransporte o contratransporte. No hay ninguna otra opción de transportar los iones y las moléculas. ¿Ok? Vamos a la primera. Vamos a la difusión simple. En general, regresemos acá. Al hablar de difusión o transporte pasivo, estamos hablando de lo siguiente. Si esta es una membrana celular, en donde yo tengo en un lado de la membrana, digamos que 1, 2, 3, 4, 5 iones o moléculas idénticas, y al otro lado tengo 1, 2, solo 2, ya. Entonces, miren ustedes, digamos que aquí tenemos un poco más para que ustedes puedan entender mejor el ejemplo. Digamos que aquí tenemos todo este número de moléculas y al otro lado apenas tenemos 4 moléculas en comparación a este. Esta es una membrana celular, vamos a asumir que la hemos estirado, y es una membrana celular en donde a un lado tiene este número de moléculas y al otro tiene este número de moléculas. ¿Qué es la difusión en general? La difusión en general. La difusión no es más que el paso de iones y moléculas a través de una membrana de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Esto es lo que se llama a favor del gradiente de concentración. Siempre cuando escuchemos que el elemento está difundiendo, que lo hace por difusión simple, estamos hablando de que los iones y moléculas pasan de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. ¿Ok? Esto quiere decir que está a favor de ¿qué? A favor del gradiente de concentración. Y como estamos a favor del gradiente de concentración, no usamos ¿qué? No usamos energía. ¿Sí? Porque el movimiento simplemente es del cinético molecular, entonces no usamos energía. Por tanto, cuando decimos difusión, de manera inmediata estamos pensando en que la difusión es el paso de esos iones y moléculas a través de una membrana de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, es decir, a favor del gradiente de concentración. Como estamos yendo a favor del gradiente de concentración, pues no estamos usando ¿qué? Energía. Esas son las características generales del concepto de transporte pasivo. A favor del gradiente sin gasto de energía. ¿Ok? Y eso es la difusión simple. Esto que estamos viendo acá, la difusión simple. El paso, miren acá arriba, en el gráfico de arriba a la derecha. El paso a través de la membrana de un sitio de mayor concentración. Miren, aquí estamos con esta concentración de iones y moléculas. De mayor concentración a un sitio de menor concentración. Como vamos a favor del gradiente de concentración, no gastamos energía. Esto es difusión simple. ¿Sí? Ahora bien, esta difusión simple puede hacerse por dos caminos.
El uno es que usemos la doble capa fosfolipídica, es decir, como está en el ejemplo de aquí, usamos la doble capa fosfolipídica y los elementos difunden a través de la misma. La otra opción es que no usemos la doble capa fosfolipídica porque los elementos pueden ser hidrosolubles y no liposolubles y por lo tanto nos toque atravesar con canales proteicos. ¿Ok? Como tienen en el ejemplo abajo. Miren, aquí está un canal proteico y así es como está atravesando los iones de las moléculas. ¿Ok? Ahora bien, es lógico suponer que los elementos que atraviesen a través de la doble capa fosfolipídica, valga la redundancia, es o son los elementos liposolubles. Por tanto, los elementos liposolubles, como son los gases, ¿no es cierto? El oxígeno, el CO2 son extremadamente liposolubles. Los alcoholes, algunos tipos de vitamina B son extremadamente liposolubles. Esos son los elementos que atraviesan la doble capa fosfolipídica como mecanismo de transporte. De manera que cuando usted escuche la difusión del oxígeno, Simón, la difusión del oxígeno lo está haciendo a través de ¿qué? A través de la doble capa fosfolipídica. Estamos hablando de la difusión, por lo tanto, está a favor de ¿qué? De la gradiente de concentración y, por supuesto, sin gastar energía. Así difunde el oxígeno, así difunde el CO2. Por eso es que el oxígeno difunde desde el alveolo hacia la sangre, por diferencia de concentración. Y de la misma razón, difunde desde la sangre venosa hacia el alveolo el CO2 para que éste sea eliminado. ¿Ok? Señores, esta es la difusión simple a través de la doble capa fosfolipídica. Ahora bien, hay elementos naturalmente que no son liposolubles y por lo tanto no pueden difundir a través de esta doble capa fosfolipídica. Lo van a tener que hacer por el otro mecanismo que es el mecanismo de canales proteicos. Y entonces utilizamos estos, que son las proteínas integrales que están formando canales. ¿Quiénes o qué elementos atraviesan los canales proteicos? Esencialmente los iones. ¿Cuáles? Los importantes, ¿no es cierto? El sodio, el potasio, aquí nos falta el cloro, el calcio. Estos iones atraviesan entonces los canales proteicos y de esa manera difunden, pero manteniendo el concepto base de que lo hacen por difusión. ¿Qué es difusión? Simón, difusión a favor del gradiente sin gasto de energía. Pero estos utilizan ¿qué? Canales proteicos. Esa es la diferencia. ¿Ok? Eso es difusión simple. Ahora bien, cuando hablamos de canales proteicos, estamos hablando de canales que son selectivos para cada ion, ¿sí? Es decir, esto es como con nuestra novia, ¿no es cierto? Como nuestra esposa, nuestra enamorada, o sea, nos pertenece. El canal proteico pertenece a un ion específico. Por lo tanto, hay canales para sodio, hay canales para potasio, hay canales para calcio. Por lo tanto, cuando se difunde a través del canal proteico, son específicos para cada ion. Esa es una de las características de los canales proteicos. Son específicos para cada ion. Miren, este de acá arriba, por ejemplo, es un canal de sodio. Y aquí está, ya lo veremos con más detenimiento cuando hablemos de potenciales de acción y de membrana. Pero esto es un canal de sodio, ¿no es cierto? Por lo tanto, permite a través del mismo la difusión de sodio. Miren el de abajo, en cambio, es un canal de potasio. Este es un canal de potasio. Difunden a través de este solo iones potasio. ¿Listo? Esa es la característica de los canales proteicos. Ahora bien, los canales proteicos pueden ser activados. ¿Qué quiere decir que un canal se activa? Que un canal se abre. Cuando usted escuche que el canal se activó, se abrió el canal. Eso es un canal activado. En cambio, miren acá, este es canal inactivo. El canal está cerrado. Entonces, ¿cómo se activan los canales? En otras palabras, ¿cómo se abren los canales? A través de dos vías. Unos pueden ser activados por voltaje y otros pueden ser activados por ligando. ¿Ok? Unos pueden ser activados por voltaje y otros por ligando. ¿Cuáles? ¿Qué quiere decir activado por voltaje? Lo primero. Activado por voltaje quiere decir que en el interior de la célula, normalmente el interior de la célula tiene carga negativa. Cuando esta carga negativa cambia y se hace positiva, ese cambio de voltaje activa el canal y por lo tanto le abre. Por eso es que este es un canal activado por voltaje. Se refiere al cambio de voltaje. En cambio, y lo mismo pasa con el canal de potasio, ¿no? El canal de potasio también es activado por voltaje. Cambia el voltaje, se hace positiva la carga
y por lo tanto el canal se activa, se abre y de esa manera permite la difusión de potasio. ¿Listo? Esos son los canales activados por voltaje. Ahora bien, hay otro tipo de activación de los canales, los que se denominan activados por ligando. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un ligando, es decir, una molécula, llega al canal proteico, a todo este complejo del canal proteico, se une y el momento en que se une el ligando al canal proteico, el canal se abre y permite la difusión de los elementos a través del mismo. Miren la diferencia de activación. ¿Por qué se activaba? ¿Por qué se abría? Porque cambiaba el voltaje. Eso es todo. Canal activado por voltaje. Este canal, ¿por qué se activa? Por ligando. Es decir, viene un ligando y es como una llave. Viene la llave y abre la compuerta. Y por lo tanto, permite la difusión a través del mismo. Canales operados por voltaje y canales operados por ligando. ¿Ok? El ejemplo clásico de un canal operado por ligando es el canal de acetilcolina, ¿no? Ya veremos cuando veamos contracción muscular. Son canales operados por ligando. ¿Listo? No se olviden, si tienen dudas, preguntan, por favor. No se olviden de preguntar. Ya les dije en la primera clase, hay que exprimir al profesor, pues, hay que saber si por lo menos ha venido estudiando para la clase, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la obligación de preguntar a sus profesores, háganles quedar mal, ¿no es cierto? Para que por lo menos por vergüenza vayan a leer. Entonces, esa es la obligación de ustedes para que sean o estén bien formados. No se olviden, pregunten. La única manera de salir bien formados de esta carrera es ser críticos, preguntar. De esa manera obligan al profesor a que se prepare, ¿no es cierto? Para que todos seamos mejores. ¿Ok? Entonces, no se olviden. Si es que algo no está claro, pregunten. No se queden con las dudas. Bueno, estos son canales activados por voltaje y canales activados por ligando. ¿Dudas? Doctor, disculpe, ¿el ligando también es específico de cada canal? Sí, es específico, correcto. Sí, es específico. Hay canales de acetilcolina, hay canales de otros ligandos, de insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces son canales por ligando. ¿Listo? Muy bien. Tengo una pregunta. Dime, hija. Cuando es la activación por el voltaje, ¿en el exterior también se cambia el voltaje o no? No, no cambia el voltaje. Ya vamos a ver en la clase que sigue, en la clase de mañana, seguramente. ¿A qué me refiero con esto del voltaje? Cuando hablamos del voltaje celular, estamos hablando de la carga eléctrica que tiene el interior de la célula, el interior de la célula. A eso estamos refiriéndonos con el cambio de voltaje. Cuando se activan los canales, es este cambio del interior de la célula el que lo activa. El exterior no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Y qué hace que el interior de la célula cambie de negativo a positivo? Ya lo vamos a ver mañana. No te adelantes. Ya lo vamos a ver. Esto es un camino pasito a pasito. Ya vamos a ver. Son potenciales eléctricos los que van llegando. Es decir, apertura de canales proteicos. Ya vamos a ver. No te angusties. Sí, ya vas a darte cuenta qué es lo que activa el canal y qué es lo que lo cambia. ¿Qué cambia el voltaje? Simplemente cargas eléctricas que vienen desde el exterior de la célula, ingresan a la célula y al ingresar, como son cargas eléctricas, pues llevan cargas positivas y eso cambia el voltaje. En esencia y de un modo general. Ya lo veremos específicamente en las siguientes clases. ¿Listo? Muy bien. Canales operados por voltaje y por ligando. Recuerden ustedes, no sé cómo acceder sin tener que desconectarme la vista compartida a las listas de sus actuaciones. No sé cómo hacer ese pequeño detalle. No sé si cómo es más. Bueno, ya, no importa. Estamos hablando de difusión simple, ¿no? Recuerden que la difusión simple se hacía de dos modos, mejor dicho. Estamos hablando de difusión o transporte pasivo. La difusión se hace de dos modos, la difusión simple y la otra, y ya vimos que la difusión simple se hace a través de la doble capa fosfolipídica o a través de estos que son los canales proteicos. La otra manera de difusión o de transporte pasivo es esta, que es la difusión facilitada. Miren la diferencia. El concepto se mantiene. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de difusión? ¿Quién me dice? Es el transporte de mayor concentración.
Exacto, ¿no es cierto? Ya saben, el concepto se mantiene de transporte pasivo, es el paso de iones y moléculas a través de la membrana de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración sin gasto de energía. Eso pasa también en difusión facilitada, no hay gasto de energía, porque estamos hablando de transporte pasivo todavía. Pero ¿cuál es la diferencia con los anteriores mecanismos de transporte, de difusión? Que la difusión facilitada, si usted ve el gráfico, va a darse cuenta facilito, ¿no? Miren, en la difusión simple, hace un momento vimos este mecanismo de transporte, que era a través de canales proteicos. Pero ¿qué sucede en la difusión facilitada? No usamos canales proteicos, utilizamos este otro tipo de mecanismo de transporte que les mencioné hace unos minutos al inicio de la clase, que son las proteínas transportadoras. Estas son las proteínas transportadoras. Es un carrier, es un transportador, es un taxi, ¿no? Miren, aquí está cogiendo al pasajero, le sube al pasajero, cambia de conformación y el pasajero llega a su destino. Es un transportador. Si ven la secuencia, ¿no? En el transportador en cuanto a su transformación, en su cambio. Llega la molécula, se une al transportador, el transportador cambia de conformación y la molécula ingresa a la célula, se ha transportado. ¿Utilizando qué? Utilizando estas, que son las proteínas transportadoras. Eso hace la difusión facilitada y eso es lo que le diferencia de los otros mecanismos de transporte. La difusión facilitada, por tanto, es el paso de iones y moléculas a través de una membrana de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, sin gasto de energía. ¿Pero qué tendríamos que sumarle al concepto? ¿Utilizando qué? Proteínas transportadoras. Exactamente, utilizando proteínas transportadoras, los carriers, los transportadores. Así es como difunden muchas moléculas que las vamos a ir analizando, ¿no? El sodio, por ejemplo, los aminoácidos, la glucosa usan difusión facilitada. Así es como se absorben en el intestino, gracias a difusión facilitada. Ahora bien, nosotros, ustedes deben recordar, cuando estábamos en clases presenciales, ¿no es cierto? Yo normalmente doy clases 7 de la mañana. 7 en punto de la mañana estábamos en clases, ¿cierto? Entonces, llegamos al aula y cerrábamos. Pero para llegar a las 7 de la mañana a clases, muchos de ustedes y los que fuimos estudiantes en nuestro debido momento también, necesitábamos tomar un bus, ¿no? Nuestro transportador, nuestro carrier, ¿no es cierto? Entonces, cuando salíamos tempranito, el carrier, el transportador, nos daba chance de subirnos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mientras más temprano salimos, más fácil coger el bus, nos subimos al bus y nos transporta. ¿Ok? Eso pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Cuando estamos en modo presencial, al tomar los buses. Si salimos más tarde, el transporte se satura, se llena. ¿Por qué? Porque las moléculas, los pasajeros, llenan el transportador. ¿Ok? Y entonces, en difusión facilitada, sucede exactamente lo mismo. En difusión facilitada, nosotros tenemos una velocidad máxima de difusión, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Una velocidad máxima de difusión. ¿Por qué? ¿Por qué no puede seguir subiendo como en la difusión simple, aquí en la raya azul? ¿Por qué la velocidad de difusión no puede seguir subiendo? Porque simplemente en difusión facilitada, que es la raya roja, llegamos a un tope en la transportación. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en donde se saturan los transportadores y por más moléculas libres que estén acá, no vamos a poder transportarlas. ¿Por qué? Porque ya se llenaron de moléculas, en otras palabras. Y no hay cómo aumentar más la velocidad de difusión. Esa es una característica de la difusión facilitada. Tiene una velocidad de difusión máxima, en otras palabras, sobre la cual no pueden difundir más moléculas, así haya disponibilidad por las mismas. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerden. Esa es una característica en general de todos los sistemas de transporte que utilicen proteínas transportadoras. Siempre tienen una velocidad de difusión máxima. Por esta característica que les he mencionado ahora, por ese bus, ¿no es cierto? Se llenó el bus jodidos, no nos podemos transportar, nos quedamos fuera. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque llega a una velocidad de difusión máxima en donde se satura el transportador y no podemos seguir difundiendo. ¿Listo? Señores estudiantes, esto es difusión facilitada. Miren, aquí llegamos al final de la difusión simple. Estamos acá, miren.
Volvemos a esto, ¿no es cierto? Estamos aquí recién acabando de ver lo que es difusión. Hemos visto que la difusión tiene dos vías, la difusión simple y la difusión facilitada. Hemos analizado que la difusión simple tiene asimismo dos caminos, hacerlo a través de la doble capa fosfolipídica, como lo hacen los gases, o utilizar los canales proteicos como lo hacen los iones esencialmente. ¿Ok? Entonces, esto es difusión simple. Y luego vimos difusión facilitada, ¿no? Que es una parte de la difusión también, del transporte pasivo. Y la difusión facilitada se diferencia de los otros mecanismos en que utiliza esto que son las proteínas transportadoras. ¿Sí? El concepto se sigue manteniendo, difusión, es decir, de mayor concentración a menor concentración, sin gasto de energía, ¿no es cierto? Pero al hablar de difusión facilitada es con el uso de ¿qué? Con el uso de proteínas transportadoras. ¿Listo? Como usamos proteínas transportadoras, estas proteínas transportadoras pueden saturarse. Por lo tanto, la velocidad máxima de difusión, cuando hablamos de difusión facilitada, llega a un Vmax, es decir, una velocidad máxima, sobre lo cual no puede seguir difundiendo por la saturación del sistema. Ok, miren, esto es difusión, ¿no? No hay más. El transporte pasivo es eso, la difusión de iones y moléculas a favor del gradiente sin gasto de energía. Puede usar, en otras palabras, doble capa fosfolipídica, puede usar canales proteicos o puede usar proteínas transportadoras dependiendo del tipo de transporte que vamos a hacer. ¿Ok? El tipo de elemento que vamos a transportar, mejor dicho. ¿Listo? Muy bien. Dime. ¿Y por qué las moléculas necesitan pasar por las proteínas transportadoras y no hacen, por ejemplo, únicamente el uso de los canales proteicos, si es que no pudieran pasar por la bicapa fosfolipídica? Sí, te entiendo. Muchas veces los canales proteicos, como ya hemos visto hace un momento, son específicos para cada ion. Son específicos para cada ion. ¿Por qué? Porque las características del canal proteico hacen que sea específico para tal o cual elemento. Entonces, por ejemplo, estos canales están cargados electronegativamente o el tamaño del poro, es decir, el tamaño del conducto es muy pequeñito y entonces no te va a dejar pasar ciertos elementos que son más grandes. Como no te deja pasar ciertos elementos que son más grandes, como por ejemplo la glucosa, pues la glucosa tiene que ingresar a las células, tiene que absorberse, pues debe buscar otro mecanismo de acción. ¿Cuál es ese otro mecanismo de acción? Las proteínas transportadoras. Y ahí sí vamos a poder ingresar, sobre todo, moléculas un poco más grandes. Entonces, esa es la razón esencial por la cual no todas las moléculas pueden atravesar los canales proteicos. Ya sabemos, en primer lugar, que los canales proteicos son específicos para ciertos elementos, no acepta otros. Esos otros elementos que no pueden atravesar a través del canal proteico, pues tienen que hacerlo de alguna manera. ¿Cuál es el camino que les queda? Usar proteínas transportadoras. ¿Sí? Tiene que ver con la especificidad del canal, tiene que ver con la carga del canal, tiene que ver con el tamaño de la molécula a transportar. Entonces, todo eso impide el paso a través del canal proteico y por lo tanto tendremos que usar una proteína transportadora. ¿Ok? Doctor, entonces, en otras palabras, podemos decir que existe un canal de difusión específico para cada ion. Exacto, eso les dije hace un momento. Existe, son canales específicos para cada ion. Por eso te decía, miren, acá está clarito especificado. Este es un canal de sodio, este de acá arriba, y este es un canal de potasio. Son diferentes canales. Si tú ves bien y eres perspicaz en el análisis, te vas a dar cuenta que los canales de sodio tienen la compuerta de activación hacia el exterior, en cambio los canales de potasio tienen la compuerta hacia el interior de la célula. Son diferentes canales. ¿Sí? Ya los vamos a estudiar cuando hablemos de potenciales de acción realmente. ¿Listos? Ok, amigos. Bueno, llegamos a la difusión facilitada. Ok. Lo que pasa es que a mí me gusta preguntar y ese es un limitante que yo tengo en esta pendejada de clases virtuales. Denme un chance porque no puedo seguir sin preguntarles y sin hacer retroalimentación. Ok. Ordóñez, Mari. Y esta es una manera también de saber si están en clases, ¿no? Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Hola. A ver, Mari, verás, te voy a presentar un gráfico, ¿sí? Y te voy a preguntar algo en relación a ese gráfico. Es este.
Estás viendo, ¿verdad? Ya, Sí, del transporte activo. correcto. Ya, déjalo ahí. No olvides del transporte activo, concéntrate en el gráfico. Te voy a preguntar lo siguiente. Hemos ya analizado lo que es difusión, ¿no es cierto? Que por cierto, ¿qué era la difusión? El transporte de moléculas de un lugar donde hay más a donde hay menos, es decir, a favor de su gradiente de concentración. Y por lo tanto, si estás a favor del Por gradiente. lo tanto, no gasta energía. Exacto. Ahí estamos. Si te comes un concepto, tienes 0, ¿no es cierto? Así, esto es así. Los que han sido mis alumnos saben muy bien. Si se comen un concepto, tienen 0. ¿No es cierto? Si no le completas, ya. Muy bien, has dicho muy bien. Entonces, ahora te voy a preguntar lo siguiente, mira. Si ves estas 3 moléculas que están afuera de la célula, Sí. mira, es posible que estas 3 moléculas puedan ingresar acá, en donde hay una mayor concentración. ¿Tú crees que es posible? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Ya? Si tú me dices que crees que sí, eso que tú me acabas de decir se conoce como transporte activo. Por lo tanto, diles a tus compañeros lo que es el transporte activo. El transporte activo sería entonces el paso de moléculas desde un lugar donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración, por lo que requeriría el gasto de energía. Pero ves, si yo no puedo decirlo mejor, ¿no es cierto? Lo has dicho tú perfecto, ¿no es cierto? Eso es transporte activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fisiología es así de bonita, ¿no es cierto? La fisiología es perfecta, es apasionante, pues, ¿no es cierto? Es hermosísima porque se va entendiendo, pues. Si no es cuestión de aprenderse de memoria dónde se inserta el nervio más pequeño del cuerpo, eso no tiene sentido. El sentido es darle vida a la medicina y la fisiología se encarga de esa vida, ¿no es cierto? Entonces, el transporte activo no es más que, como su compañera lo ha dicho, el paso de iones y moléculas de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. En otras palabras, en contra del gradiente de concentración. En contra del gradiente de concentración. Como vamos en contra del gradiente de concentración, ahora sí vamos a gastar ¿qué? Energía, que es la otra característica del transporte activo. Siempre gastamos energía. ¿Ok? Adicionalmente a esto, el transporte activo siempre usa proteínas transportadoras, tal cual ustedes le ven en el gráfico. Miren cómo hemos completado el transporte activo, ¿no es cierto? Hemos completado el concepto de transporte activo. Ok, absolutamente clarito. Señorita Guaranda. Dígame, Doc. Dale, Gaisley. ¿Sí me Concepto, escucha? transporte activo. Transporte activo significa que va a emplear energía porque va en contra del gradiente de concentración y que también utiliza proteínas transportadoras. Bueno, lo dijiste a tu modo, ya está bueno, sí, está claro, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes reconozcan que el transporte activo es el transporte de iones y moléculas en contra del gradiente de concentración, con gasto de energía y con la utilización de proteínas transportadoras. Ahí nos quedamos con el concepto de transporte activo, no lo olviden. ¿Listo? Muy bien. Vamos nuevamente a lo nuestro. Estamos aquí. Estamos en el transporte activo, están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ok, Sí, ok. doctor. Listos. Miren, vamos al transporte activo. Esta es la clasificación del transporte activo que les mencioné hace un momento, ¿sí? Transporte activo, entonces ya sabemos el concepto, el paso de iones y moléculas de un sitio de menor concentración a mayor concentración en contra del gradiente. Miren, ustedes es que la fisiología es parte de la vida misma, ¿no? Y yo siempre trato de hacer unas analogías que les permite realmente entender fisiología y que ustedes en su vida diaria recuerden a la fisiología, ¿no? Ustedes imaginen al mismo transporte que les hablé hace un momento cuando hablábamos de difusión facilitada, ¿no? A nuestro transportador, a nuestro carrier, a nuestro bus, el que nos va a traer a la universidad. De repente ya estamos en una hora pico, ¿no? Una hora pico. Y entonces, por suerte, el chofer nos ve así todos cara de angustiados y dice, puta, llevémosles a este cristiano, llevémosle a este cristiano. Y para el señor conductor. Ustedes se suben en un bus lleno.
El momento en que ustedes comienzan a subir al bus, ¿no? Y se quitan la cabeza del uno, la axila del otro, y usted sigue empujando hacia el bus, ¿no es cierto? En ese momento, usted está ingresando hacia el bus en contra del gradiente de concentración. Allí, cuando usted se suba al bus, usted recuerde, transporte activo. Cuando se suba al bus lleno y esté peleando para subir al bus, recuerde transporte activo. ¿Por qué? Porque está transportándose en contra ¿de qué? Del gradiente de concentración. Como va en contra del gradiente, para subir y empujar y ganarse un espacio en ese bus, ¿qué está gastando? Está gastando energía. Está gastando energía. Así funciona el transporte activo. Entonces, el transporte activo es ese transporte en contra del gradiente con gasto de energía con la utilización de proteínas transportadoras, ¿ok? Ahora bien, el transporte activo puede ser primario y puede ser secundario. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre transporte activo primario y secundario? El primario tiene energía ATP y que el secundario, en cambio, tiene energía almacenada. Ya, muy bien, hemos leído. La única diferencia que hay entre transporte activo primario y secundario justamente es eso, ¿no es cierto? Es el tipo de energía que usamos. Es decir, es como si usásemos para nuestro auto gasolina extra o super, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? El tipo de gasolina. Unos usarán super, por lo tanto estamos hablando de transporte activo primario, ATP, y otros utilizarán cualquier otra fuente de energía. No sé, GMP cíclico, fosfatos de alta energía, energía cinética molecular, cualquier otra fuente de energía. Y eso es transporte activo secundario. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos clara la clasificación de transporte activo primario y secundario. Solo lo diferencian la fuente de energía. ¿Listo? Vamos al siguiente. Aquí estamos. Aquí estamos nuevamente con transporte activo. Aquí está transporte activo primario. ¿Por qué se llama primario? Porque la fuente de energía es ATP. ¿Sí? Aquí hay moléculas de ATP que usan la proteína, moléculas de ATP para su cambio de conformación. Hay muchísimos ejemplos de transporte activo primario, muchísimos, realmente los iremos viendo en el curso de fisiología. Cuando hablemos de transporte activo primario, usted ya sabe, ¿no es cierto? Bombas de transporte que utilicen ATP, eso es todo, bombas de transportadoras que utilizan ATP. Ok, ahora bien, el ejemplo clásico son las bombas de sodio y potasio. El ejemplo clásico de un transporte activo primario son las bombas de sodio y potasio. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste. Pero no es la única, ¿no? Nosotros tenemos transporte activo de calcio, por ejemplo, en la célula muscular cardíaca. Hay unas bombas de transporte activo primario para almacenar calcio nuevamente en los retículos sarcoplasmáticos. Entonces hay varios ejemplos de transporte activo primario. El transporte activo secundario ya sabemos, es de dos tipos, ¿no? En algunos libros de fisiología se van a topar con este concepto de antiporte y sin porte. Guyton no lo llama así, le llama contratransporte o cotransporte. Es más fácil si lo recuerdan así. Contratransporte y cotransporte. Es el transporte activo secundario. Listo, vamos al transporte activo primario. Entonces vea bien porque esta clase realmente y estas preguntas de hoy son preguntas de sus exámenes de habilitación profesional. Y entonces los que pasaron por estas clases, cuando nos vemos en los posgrados, no, doctor Maya, esas clases, ¿no? Esas clases las que nos permitieron tener una buena nota en sus exámenes de acreditación profesional. Entonces, cuando usted recuerde todo este complejo de la bomba de sodio y potasio que tiene varias subunidades, un complejo proteico, recuerden simplemente cómo funcionan y eso no se puede olvidar. Las bombas de sodio y potasio lo que hacen es captar 3 iones sodio en el interior de la célula, captar 2 iones potasio en el exterior de la célula y cambiar el transporte, es decir, activar la proteína transportadora y cambiar la conformación de la misma. Cuando cambia la conformación de la misma, gira la proteína y por lo tanto saca 3 sodios de la célula e ingresa 2 potasios a la misma.
Esa es la acción de la bomba de sodio y potasio. En resumidas cuentas, cuando se activa, cuando funcionan las bombas de sodio y potasio, saca 3 sodios de la célula e ingresa 2 potasios a la misma. Esa es la función de las bombas de sodio y potasio. Y miren, ¿por qué es una bomba de transporte activo primario? Porque aquí está utilizando ¿qué? ATP como fuente de energía. Quiere decir que el ATP es el que permite el cambio de conformación de la molécula, de la proteína, y de esa manera saca el sodio de la célula e ingresa al potasio de la misma. Miren, las bombas de sodio y potasio son tan importantes para el funcionamiento celular y para mantener la homeostasis, que es la responsable ¿de qué? De que el sodio sea el ion de predominancia extracelular y el potasio sea el ion de predominancia intracelular. Por eso hay gran cantidad de potasio fuera de la célula, por la acción de la bomba de sodio y potasio. Por eso hay gran cantidad de sodio fuera de la célula, por la acción de la bomba de sodio y potasio. Porque en cada una de nuestras células hay miles de bombas de sodio y potasio que están constantemente haciendo esta función, sacando sodios e ingresando potasios a la misma. Es una bomba clásica de transporte activo primario, las bombas de sodio y potasio. ¿Ok? Y este es un ejemplo de transporte activo secundario, ¿no? Este es un cotransporte que les había dicho yo. Deben recordar, se llama secundario simplemente porque la fuente de energía ya no es ATP. Aquí será movimiento de las moléculas, cualquier otra energía almacenada, fosfatos de alta energía, lo que sea, pero no ATP. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuáles son los ejemplos clásicos de transporte activo secundario, ¿no? El ejemplo clásico es a nivel intestinal, la absorción de glucosa. Se desdoblan los hidratos de carbono hasta llegar a sus formas absorbibles, que son las moléculas de glucosa. Esta glucosa por sí sola, no puede absorberse hacia la célula intestinal. Desde la luz del intestino hacia la célula intestinal, al cuerpo en esencia, no puede absorberse por sí sola. Siempre necesita ¿de qué? De su cotransportador, que es el sodio. Siempre se absorbe de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste el transporte activo secundario? En que las dos moléculas se unen a su proteína transportadora y cuando las dos moléculas se unen, las dos viajan en el mismo sentido, en este sentido, para ingresar hacia la célula. Como las dos viajan en el mismo sentido, estamos hablando de un sistema de cotransporte. Co quiere decir ir juntas. Por eso su nombre, de cotransporte, un ejemplo de transporte activo secundario. Este mismo ejemplo se replica cuando hablamos de la difusión de aminoácidos, ¿no? De las formas absorbibles de las proteínas. Los aminoácidos se absorben de la misma manera que la glucosa, a través del transporte activo secundario, cotransporte. ¿Listo? Y esto es contratransporte, en cambio. Miren, clarito, ¿no? Si hace un momento las dos moléculas viajaban en el mismo sentido, por eso se llamaba cotransporte, ahora miren, esto es contratransporte. Hay muchos contratransportadores, ¿no es cierto? El concepto es claro, en contratransporte no hay ATP, hay cualquier otra fuente de energía. Por eso es un transporte activo secundario, contratransporte. Pero se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque una molécula se une en la parte externa de la célula y otra en la parte interna de la célula. Las dos moléculas se unen a la proteína transportadora y cuando las dos se unen, cambia de conformación y de esa manera ingresa sodio y sale calcio. Este es un contratransportador calcio-sodio. Esto lo vamos a ver en contracción muscular cuando hablemos de contracción del músculo estriado. ¿Ok? Existen estos contratransportadores que nos ayudan a eliminar el calcio del interior de la célula para que la célula no siga contrayéndose. Miren lo importante de estos contratransportadores. Hay otros contratransportadores, sodio e hidrógeno, por ejemplo. Aquí estamos, sodio e hidrógeno. Esto se ve mucho en la célula renal y en la célula parietal gástrica, en donde se libera muchísimo hidrógeno hacia la luz del órgano. ¿Ok? Entonces, esto es contratransporte. Se unen las dos moléculas y viajan en sentidos contrarios. Por eso se llama contratransporte. Ahora ustedes si
si son críticos en el análisis, van a decir, pero si es lo mismo que está haciendo las bombas de sodio y potasio, pues la bomba de sodio y potasio también saca sodio e ingresa potasio. ¿Cuál es la diferencia con estas? Que estas no usan, ¿qué? ATP. Por eso son contratransporte, transporte activo secundario. ¿Ok? Hay muchos ejemplos, ustedes tienen la obligación de ir a leer, en el texto están muchos ejemplos de contratransporte y de cotransporte. A mí me compete que ustedes entiendan el mecanismo de acción, cómo funcionan, cómo se da, qué significa cada uno de estos transportes. ¿Sí? A ustedes les compete ir a profundizar en el análisis. ¿Listo? ¿Dudas, amigos? ¿Alguna pregunta? Estamos claros. Miren, entonces, volvemos acá, ¿no? Ahora sí ya estamos más claros, ¿no? Transporte activo, el transporte en contra del gradiente de concentración con gasto de energía utilizando proteínas transportadoras. ¿Sí se dieron cuenta que tanto en el primario como en el secundario siempre estamos usando qué? Proteínas transportadoras. En el primario, ¿qué le diferencia del secundario? Esto, el ATP. Siempre usamos ATP. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Las bombas de sodio y potasio. Utilizan ATP. Pero no es el único, ¿no? Transporte activo primario, como les digo, hay transporte activo primario de hidrogeniones en el riñón, hay transporte activo primario de calcio en la célula muscular cardíaca. Entonces, hay otros ejemplos también, aunque la bomba de sodio y potasio es la principal, ¿no es cierto? El transporte activo secundario, ya sabemos, es cotransporte y contratransporte. ¿Listo? Así es como deben recordar el transporte. Miren, entonces, volvamos, porque esto es de retroalimentación. Aquí estamos nuevamente con una de las primeras diapositivas de la clase. Les había dicho que es la única manera en la cual pueden transportarse los elementos, bien sea por difusión o transporte pasivo o por transporte activo. Ya entendimos que la difusión y transporte pasivo son los elementos que van a difundir a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Y hemos analizado también que en difusión lo podemos hacer bien sea por difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple puede usar la doble capa fosfolipídica o la difusión simple puede usar ¿qué? Canales proteicos, ¿no es cierto? Como lo hacen los iones. En cambio, la difusión facilitada utiliza ¿qué? Las proteínas transportadoras, ¿no es cierto? Está utilizando proteínas transportadoras la difusión facilitada. El transporte activo, en cambio, ¿no es cierto? El concepto varía totalmente, es contrario. Aquí estamos hablando de que los elementos difunden de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. Por lo tanto, van en contra de ¿qué? Del gradiente de concentración. Como van en contra del gradiente de concentración, van a necesitar ¿qué? Energía. Y el transporte activo siempre usa proteínas transportadoras. Siempre usa proteínas transportadoras. ¿Cómo se divide el transporte activo? En primario se usa ATP, y en secundario se usa cualquier otra fuente energética. ¿Listo? El secundario, como hemos visto ya, es cotransporte y contratransporte. No hay otra opción en que los iones y las moléculas puedan difundir. Ahora sí, amigos, ¿dudas? Paola. Una pregunta. A ver, dale. Por ejemplo, en el caso de que en el transporte activo secundario, como no se usa ATP sino otra fuente de energía, si esa fuente de energía se puede acabar, o sea, y si en caso de que se acabara, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esa difusión? Como cualquier sustrato energético puede disminuir, puede acabarse, como tú lo dices. Sí, puede suceder. Eso llega en situaciones extremas de vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que se termina? Pues los mecanismos con los cuales estaba funcionando ese mecanismo de transporte van a frenarse. Me explico, si es que era la absorción de glucosa, pues lo que se va a detener es la absorción de glucosa y vas a tener hipoglicemias, ¿no es cierto? Porque no tienes glucosa en el cuerpo. Si lo que se alteró fue el contratransporte de sodio y hidrógeno en la célula renal para eliminar hidrogeniones en la orina, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vos vas a acumular hidrogeniones y por lo tanto vas a hacer acidosis metabólica porque no puedes eliminar por los mecanismos renales. Entonces dependerá en qué o a cuál mecanismo de acción estés afectando con el daño y con la alteración energética de esas células. ¿Ok? Dependerá dónde, en qué órgano en esencia. Perdón. ¿Listos? ¿Alguna otra duda?
Paola, Cumba. A ver, Pao, Dígame, doctor. ¿qué dices? Hola, Pau. Ya hemos entendido. ¿Entendiste bien esto del transporte transmembrana? Sí, la verdad yo sí lo entendí porque el rato que usted hace la retroalimentación, uno entiende mejor si alguna cosita no quedó clara. Ok, Entonces, ok. Eso es lo que me interesa. Muy bien, Pau. Pero aquí debería haber una pregunta de cajón. O sea, en todo lo que hemos analizado, hay algo que no lo hemos analizado aún. ¿Qué es? ¿qué? Sí, algo no lo hemos topado todavía y que es importante para la vida y que también difunde a través de las membranas. ¿Qué es? Que no lo hemos topado. El agua, pues, por supuesto, el agua, ¿no es cierto? No sé si lo adivinaste o te soplaron, pero sí, el agua, ¿no es cierto? Sí, Ok, yo. el agua. Entonces, ¿dónde estás? Se me fue la clase. Entonces, tenemos que hablar del agua, ¿no es cierto? De la difusión del agua. ¿Cómo se llama la difusión del agua? Osmosis. Osmosis. Osmosis, Ah, claridad. no sé. Ah, O cómo se difunde el agua. no, ¿cómo se llama el proceso de difusión de agua? Osmosis. Ósmosis, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de ósmosis, no que no encuentro la clase. Espérame un ratito. Espérame un chance, porque como me salgo para poderles preguntar, no le desactivo la... Ya, aquí estamos, ya. Bueno, entonces vamos a la parte final de la clase. Miren, esta clase era larguita. Es mejor que la hayamos podido aplazar para la tarde porque nos podemos demorar un poco mejor. Eso ya lo analizamos, contratransporte, este es un resumen de lo que ya vimos, difusión. Este es un resumen completo, miren, un resumen completito de cómo difunden los elementos, los iones y las moléculas a través de la membrana, ¿no es cierto? Pueden hacerlo por difusión, bien sea difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple puede usar la doble capa fosfolipídica o puede usar los canales proteicos, y la difusión facilitada siempre usa proteínas transportadoras. En cambio, el transporte activo siempre usa proteínas transportadoras y es de dos tipos, ¿no? Primario o secundario, dependiendo del fuente de energía. El secundario se divide en cotransporte y en contratransporte, y se acabó el cuento. Muy bien, de lo que nos hemos olvidado es justamente esto, del agua, ¿no es cierto? Del agua que dijo Pau. Ok, así difunde el agua a través de un proceso que se conoce como ósmosis. Señorita Cabezas. Sí, doctor. Buenas tardes. Hola. ¿Qué, señorita Cabezas? ¿Cómo está? Hola. Ay, ¿Dónde gracias. andas? No te veo. ¿Dónde andas? Ya aquí sí se me ve o no. Bueno, dale. Ya. Ok, señorita Cabezas. Vamos a suponer en el recipiente de acá, le vamos a llamar a este recipiente A, ¿no es cierto? Aquí está el recipiente A y este será el recipiente B. Ok. Miren, el recipiente A tenemos una membrana que está aquí de rojo, que es una membrana semipermeable al agua. Y tenemos en un lado de la membrana, este lado, que tiene estas moléculas con esta cantidad de agua, y al otro lado tiene esta cantidad de moléculas con esta cantidad de agua. Olvídese de lo que hablamos de los iones, no estamos preguntando de iones, no vamos a hablar de la difusión de iones, de las moléculas que están aquí. Ahora nos vamos a preocupar de esto, del agua, de lo que está aquí, el agua. Ok, ahora bien, si nos ocupamos del agua, señorita, dígales a sus compañeros de dónde a dónde va a difundir el agua y por qué. De la parte que tenga menor soluto a la que tiene mayor soluto, y es para que luego pueda regularse la cantidad. No. No. El principio está bien, pero la explicación no. No, está la presión osmótica. Señores, les voy a hacer con otro ejemplo de vida, ¿no? En fisiología, los ejemplos de vida son más que en cualquier otra cosa.
Supongamos, el Auquitas le ganó al Barcelona. Miren, ya el Auquitas le ganó al Barcelona y los auquistas a muerte, que todavía vemos. Entonces, felices, ¿no es cierto? Entonces, como estamos felices, dijimos, pues armemos una parrillada, ¿no es cierto? Entonces armamos una parrillada nocturna, la parrillada, porque jugaron en la noche y gran asado, ¿no es cierto? Mucha carne, picaña, chuleta. Y nosotros comimos, ¿no? Ese asado, ¿sí? Ese asado comimos ese asado. Gran cantidad de proteína, gran cantidad de electrolitos, mucho sodio, ¿no es cierto? Mucho cloro. Inmediatamente después de comer e ingerir esa cantidad de alimento, nosotros ¿qué tenemos? Mucha sed, muchísima sed, ¿no es cierto? Tenemos muchísima sed a causa de esa gran ingesta de solutos. Eso es ósmosis, señores estudiantes. Hacia donde hay más solutos, hacia allá va el agua. Hacia donde hay mayor cantidad de solutos, de elementos iónicos y moleculares, hacia allá va el agua. Por lo tanto, señorita Cabezas, ¿qué es ósmosis ahora sí? Ya, ahora sí, el agua va a dirigirse hacia el lugar que tenga mayor cantidad de solutos. Ya, pero dime bien, pues. Dime completito, mira el gráfico, aquí hay una membrana, dime bonito, más o menos verás, como una carta de amor, pues, ¿no es cierto? Así, ahí lo adornamos bonito, ¿no? Y le ponemos un montón de verbo y un montón de cosas. Dale, dime ósmosis, bien dicho, dale. Ya, primero tenemos un gráfico A y un gráfico B, en donde hay diferentes cantidades de solutos y va a estar dividido por una membrana semipermeable. Sí, pero solo dime el concepto de ósmosis, señorita Cabezas. Luego hablamos del resto. ¿Qué es ósmosis? Entonces, es el movimiento de los iones y de las moléculas. No, ¿quién te dijo? ¿Qué tiene que ver los iones y las moléculas? Estamos hablando del agua, por Dios. El agua tiene mayor cantidad de iones o moléculas y atraviesa una membrana semipermeable. Ok, te voy a ayudar un poquito. Entonces, la ósmosis no es más que el paso del agua o de un líquido a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración de solutos a un sitio de mayor concentración de solutos. En otras palabras, para que nunca se olviden, señores estudiantes, hacia donde van los solutos, hacia allá va el agua. Eso es ósmosis. Hacia donde van los solutos, hacia allá va el agua. Eso es ósmosis. Por lo tanto, el agua siempre irá hacia el sitio de mayor concentración de solutos. Por tanto, ósmosis no es más que el paso del líquido a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración de solutos. Miren lo que pasó por ósmosis en el lado B. Miren lo que pasó por ósmosis en el lado B. Como comienza a pasar el agua hacia donde hubo más solutos, pues naturalmente aquí vamos a tener una mayor cantidad de agua. Va a haber un momento en que pasa tanta agua acá hacia, vamos a decir el lado 1 y el lado 2. Miren, del lado 1 hacia el 2 pasó tanta cantidad de agua que va a haber un momento en que las dos concentraciones se igualen. Aquí estamos concentraditos y hasta aquí en este lado 1. Miren, disminuyó el agua, por lo tanto se concentró más. En ese momento las concentraciones de los dos lados de la membrana se igualaron. Ya no hay diferencia de concentración. En el momento en que se frena la ósmosis, ahí esto se conoce como la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es la presión necesaria y generada ¿para qué? Para detener la ósmosis. Nuestras células, nuestro cuerpo tiene una presión osmótica. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que no haya una gran difusión de líquidos entre las membranas y el intersticio, pues, sino que se mantenga algo estable y por lo tanto tenemos una presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Por tanto, la presión necesaria para, de alguna manera, detener la ósmosis. ¿Ok?
Esa es la presión osmótica. Ya van a ver en Guyton cuando ustedes lean cuánto es la presión osmótica, que va fluctuando más o menos en 290 miliosmoles litros, más o menos. ¿Ok? Señores, esto es osmosis y esto es presión osmótica. Les vuelvo a repetir porque yo sé que es un poquito confuso, sobre todo esta parte de la presión osmótica. ¿Qué es osmosis? Simplemente la osmosis es el paso de líquidos a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. Como el agua comienza a pasar del lado 1 al lado 2, va a haber un momento en que, como disminuye el agua aquí, la concentración aumenta. Como aumenta la concentración, va a igualarse con la concentración del lado 2 y se igualan las concentraciones. El momento en que se igualan las concentraciones, ya no existe diferencia de concentración, por lo tanto ya no existe el paso de agua. En el momento en que se frena la ósmosis, por tanto, nosotros podemos medir la presión. Esta presión que vamos a medir se conoce como la presión osmótica, la presión necesaria para detener la ósmosis. ¿Ok? ¿Nuestro cuerpo tiene una presión osmótica? Claro, la tiene. Sí, como les digo, estamos alrededor de 288, 290 miliosmoles litro. Señores, eso es ósmosis. Ahora bien, acá hay otro ejemplo de lo mismo. Miren, es un ejemplo para retroalimentar lo mismo. Perdón. Miren aquí, en este lado, se me está rayando. En este lado, aquí está la membrana. Aquí está la membrana. Tenemos esta concentración y aquí esta concentración. ¿De dónde a dónde va a difundir el agua? Pues del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Miren, el agua comienza a pasar acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que las dos concentraciones se igualan. En el momento en que las dos concentraciones se han igualado, ¿por qué se igualan? Porque aquí está saliendo líquido hacia acá, pues. Como sale solo líquido, no están pasando moléculas, este se está haciendo más concentrado. Va a haber un momento en que las dos concentraciones se igualan. Y el momento en que las dos concentraciones se igualan, ya no hay difusión de agua porque ya no hay diferencia de solutos, pues. Y entonces ahí medimos y encontramos la presión osmótica. ¿Ok? Eso es presión osmótica, mis queridos estudiantes. ¿Listo? Y eso es ósmosis, ¿no? El paso a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración de agua, me refiero, el paso del agua a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración de solutos. Les vuelvo a repetir un concepto general que no deben olvidar. Hacia donde hay más solutos, hacia allá va el agua. ¿Por qué creen ustedes que al hipertenso le mandan a disminuir la sal? Justamente por este concepto de ósmosis. Si un hipertenso disminuye la sal, va a tener menos líquido en el torrente vascular y por lo tanto menos presión. Y disminuye la presión solo con dieta. ¿Ok? Por ósmosis. Sí, porque donde hay más solutos, allá va el agua. Si un hipertenso toma y sigue ingiriendo gran cantidad de sal, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su cantidad de sodio en el torrente vascular. ¿Y qué va a suceder? Pues que va a atraer más líquido. Y si atrae más líquido hacia el torrente vascular, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión. Contraproducente, ¿verdad? Pero eso es ósmosis, ¿sí? Para que usted entienda bien. ¿Listo? Muy bien, señores estudiantes. Para finalizar este cuento de la ósmosis, y esto es importante porque no van a tener laboratorio, entonces les traigo la práctica de laboratorio de esto de una vez. En una sola diapositiva está toda la práctica de laboratorio. Entonces nosotros podemos extraer sangre y extraer a través de la sangre naturalmente glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos. Entonces, mire usted que a esos glóbulos rojos, digamos que estos del centro, estos de aquí, estos donde dice medio isotónico, a estos glóbulos rojos le pusimos en un medio isotónico. ¿Qué quiere decir en el medio isotónico? Que tiene la misma concentración de solutos adentro y afuera de la célula. Es la misma concentración tanto afuera y adentro de la célula. Como tiene la misma concentración de solutos adentro y afuera de la célula, pues no hay difusión de agua y por lo tanto los glóbulos rojos quedan de su tamaño original. ¿Ok? De su tamaño original. Pero miren lo que sucede si a la célula le colocamos en un medio hipertónico. ¿Qué quiere decir hipertónico? Que aquí hay gran cantidad de solutos en el medio extracelular. En el medio extracelular, en la caja Petri que nosotros estamos colocando un medio hipertónico. Como es hipertónico, ¿qué quiere decir? Que tiene más solutos que al interior de la célula. Y usted ya sabe, pues, ¿no es cierto? Usted ya sabe, si afuera de la célula hay más solutos que adentro de la célula, ¿qué va a pasar con el agua que está en el interior de la célula?
va a comenzar a salir hacia el exterior. Por ósmosis, usted ya sabe. Y como sale el agua, ¿qué pasa con la célula? La célula se deshidrata, se deforma. Esto es lo que sucede cuando colocamos a los glóbulos rojos en un medio hipertónico. Una deshidratación celular y una deformación de los glóbulos rojos. ¿Ok? Porque, como ustedes pueden ver en el ejemplo de abajo, simplemente porque el agua sale de la célula y por lo tanto le deforma, le deshidrata. ¿Por qué sale? Porque aquí tenemos gran cantidad de ¿qué? Solutos. ¿Por qué? Porque le colocamos a la célula en un medio hipertónico. ¿Hiper qué quiere decir? Más, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de que hay más solutos afuera de la célula. ¿Listo? Miren lo contrario, aquí a la derecha, en el gráfico de la derecha. A la célula la hemos colocado ahora en un medio hipotónico. ¿Qué quiere decir hipotónico ahora? Ahora quiere decir que afuera de la célula, hay menos concentración de solutos que lo que hay adentro de la célula. Una solución salina 0.45, por ejemplo, es un medio hipotónico, ¿no es cierto? Colocan aquí un medio hipotónico. Hay menos concentración afuera de la célula que lo que existe al interior de la célula, que está al 0.9%. Por tanto, como ahora hay mayor concentración de solutos adentro de la célula, ¿hacia dónde va a ir el agua? Hacia el interior de la célula. Porque hacia allá hay más cantidad de solutos. ¿Por qué? Porque la colocamos en un medio, en una caja Petri hipotónica. Por lo tanto, el agua va a pasar del ambiente extracelular al intracelular, atraída por los solutos. Lo que ustedes ven acá abajo en este gráfico. ¿Cierto? Entonces, miren, el agua va a ingresar acá. Y como ingresa el agua acá, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Se hincha, se hiperhidrata, se hace grandote. En algunos casos puede explotar. ¿Sí? Eso pasa cuando colocamos a los glóbulos rojos en medios hipotónicos. Pero como usted puede ver, todo esto es un ejemplo de lo que es la ósmosis. Hacia donde hay más solutos, hacia allá va a ir el agua. Si a las células las colocamos en un medio hipertónico, pues el agua sale de la célula, ¿no es cierto? Sale de la célula y por lo tanto la célula se deshidrata. Si a la célula la colocamos en un medio hipotónico, el agua ingresa a la célula. ¿Por qué? Porque la célula tiene más solutos, el interior de la célula tiene más solutos, porque el medio es hipotónico, menos. Por lo tanto, la célula se hincha. ¿Ok? El efecto del alcohol, cuando nosotros tomamos en grandes cantidades, volvemos al festejo del Aucas, ¿no? Y como el Aucas nunca gana nada, que gane el Barcelona, pues es una hazaña, ¿no es cierto? Entonces, nos pegamos los traguitos, se pega el abuelo, el tío, todos los que son de tercera edad, por el hincha del Aucas es tercera edad en esencia, ¿no es cierto? Entonces, al otro día, ¿por qué tenemos sed? Simplemente porque el alcohol es como si colocáramos a las células en un medio hipertónico, porque el alcohol da hipertonicidad. Y entonces, como hay muchos solutos acá por el alcohol, la célula se deshidrata. Y esa es la razón por la cual al siguiente día de tomar alcohol en grandes cantidades, nosotros tenemos mucha sed por deshidratación celular. Miren cómo todo explica la fisiología, ¿no? Hasta los tragos, hasta el chuchaqui está explicando la fisiología. ¿Ok? Listo, señores. Esto es fisiología. Esto es transporte transmembrana. ¿Dudas? Doctor, yo tengo una duda. Dime, mija. Hola. ¿Se podría decir que en el medio hipertónico entonces la presión osmótica estaría aumentada? La presión osmótica normalmente podría estar aumentada por la gran cantidad de solutos que tú vas a tener en el exterior. Puede ser, sí, así es. Prácticamente. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, amigos? Doc, buenas noches. Mi pregunta es, en cuanto a la retención de líquidos, ahí ¿cómo influye la ósmosis? A ver, la retención de líquidos, lo que pasa es que, nosotros estamos hablando de todo lo que hemos hablado a nivel celular, transporte a nivel celular de iones y moléculas y transporte de agua a nivel celular. Pero cuando tú hablas de retención de líquidos, hay que saber la razón por la cual estás reteniendo líquidos, ¿sí? Entonces, la razón más frecuente por la cual se retienen líquidos esencialmente es daño renal, ¿no es cierto? Porque tú sabes que fisiológicamente quien nos ayuda a eliminar los líquidos es el riñón.
Si el riñón no filtra, acumulas líquido en el cuerpo y retienes líquido y te hinchas. La otra razón por la cual retenemos líquidos es por falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón normalmente llega a través de los sistemas venosos y debe bombear toda la sangre que le llega al mismo. Pero ¿qué sucede? Que si tú no tienes un corazón adecuado, tu corazón es débil o tienes insuficiencia cardíaca, el corazón no está en capacidad de bombear la sangre hacia adelante y se retiene en las venas, aumenta la presión venosa y por lo tanto retienes líquidos y te da edema. Y por eso los cardiópatas también tienden a hincharse, igual que los que tienen insuficiencia renal. Entonces, al hablar de retención de líquidos, tenemos que saber la razón por la cual estás reteniendo líquidos. Si es insuficiencia renal, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia venosa, ¿no? Los pacientes con varices, por ejemplo, esos pacientes que tienen insuficiencia venosa, las famosas varices, tienden a dilatar las venas y en el momento de dilatar las venas, pues retienen el líquido en el miembro inferior y por eso se hinchan. Okay. Entonces, dependerá la razón por la cual estés reteniendo líquidos, en esencia. El uso de corticoides también, ¿no? El uso de corticoides, ciertos fármacos como los corticoides tienden a retener líquido y por eso es que los pacientes que usan durante mucho tiempo corticoides se hinchan un poquito, sobre todo la cara se hace bien redondita por la retención de líquidos. ¿Ok? Entonces hay que saber por qué es la razón por la cual estás reteniendo líquidos. Ya, Doc, ¿y cuánto tiempo se demora en eliminar toda la retención de líquidos si fue por algún fármaco? Si es por fármacos es más fácil, ¿no? ¿Cómo eliminarías tú el exceso de líquidos en el cuerpo? Tú mismo contéstame, Brenda. La una sería haciendo ejercicio y tomando agua para que se vaya limpiando. No, pues si tú tomas agua vas a aumentar la retención de líquidos. Pues la esencia de si estás reteniendo líquidos es que tú disminuyas los líquidos. ¿Cómo disminuyes los líquidos del cuerpo? Para que no sigas reteniendo. Es facilito el tratamiento. Es lógico más que todo. ¿Por dónde eliminas tus líquidos? ¿Por dónde eliminamos todos los líquidos? ¿Mande? Sudando. Por supuesto, pues por la orina, por la orina. Exacto, por la orina eliminamos los líquidos, ¿no es cierto? Si nos tomamos 3 cervezas, ¿por dónde estamos eliminando las 3 cervezas? Por la orina, pues no es cierto. Exacto. Eso, entonces, a esos pacientes normalmente se les da diuréticos, ¿no? Diuréticos que ayudan a la filtración renal para eliminar el exceso de líquido. Así es. Cuando es por fármacos es más fácil el tratamiento. Si eliminas el fármaco, das un diurético y eliminaste el exceso de líquidos. Es más grave cuando tienes falla renal o falla cardíaca, porque ahí ya tienes que tratar la causa. Y es decir, deberás tratar la insuficiencia renal, tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Habrá que estudiar la causa realmente. Muy bien. Vi que alguien alzó la mano. Se quedaron sin alzar la mano. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Nos hemos tomado 2 horas casi. ¿Dudas? Sí, doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dime, Erika. La presión osmótica es cuando, o sea, estaba en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿podría ser un ejemplo de homeostasis? Claro, es que tú necesitas tener una presión osmótica adecuada para mantener homeostasis. Siempre, ¿no es cierto? Siempre. Claro, es un ejemplo de homeostasis, prácticamente. ¿Sí? Porque es mantener una constante vital, es más o menos como mantener la presión arterial. Para que tú mantengas homeostasis necesitas tener tu presión arterial en 120/80, 120/70, 110/70. Pero ¿qué pasa si un paciente te llega con 200, 110? Es una locura, está hipertenso. Hay que ver, ¿no? Hay que tratar, ¿ok? Ya, gracias, doctor. Ya, mija. Doctor, ¿Listos? buenas noches. Tengo una pregunta. Dime. Ya. ¿Las proteínas transportadoras también son específicas? No son específicas para tal o cual elemento. Las proteínas transportadoras son específicas para el mecanismo que estás usando, pero no es tan específico como el canal proteico. Es decir, tú vas a tener proteínas transportadoras que te ayuden a transportar sodio y glucosa, pero también vas a tener proteínas para sodio, aminoácidos. La misma podría actuar también a la vez. Listo, Anthony. ¿Algo más? No, nada más. Solo eso. Ok, hijo. Listo, amigos. Sí, dime. En esta parte del libro mencionaba acerca del mecanismo del todo o nada. ¿A qué se refiere con eso?
Y ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso estás adelantándote a una ley del potencial de acción. Se refiere a la ley del todo o nada en potenciales de acción, que justamente es la clase que vamos a ver. Las dos clases que vamos a ver siguientes, vamos a hablar de potenciales de membrana y potenciales de acción, y ahí conversaremos de la ley del todo o nada, pero en esencia tiene que ver con que la célula, si tiene un estímulo adecuado, pues se despolarizará toda o nada de ella. Por eso se llama la ley del todo o nada. Tiene que ver con la fuerza del estímulo para generar un potencial de acción. Pero no te adelantes porque no me vas a entender nada si te lo digo así. ¿Ok? Pero te ofrezco, y vas a entender mejor ya en la clase. A eso me refiero. Génesis. Doctor, una pregunta. No sé si estoy bien, pero cuando hablamos de ósmosis, el mecanismo por el cual se transporta el agua sería a través de las acuaporinas y por difusión simple. Perdón, sí, perdón. Me olvidé de decirles que se transporta a través de los canales de agua, ¿no? Son canales proteicos para agua. Entonces, los canales proteicos se denominan acuaporinas, ¿sí? A propósito de lo que tú acabas de preguntar. Sí, son acuaporinas, pero no puedes hablar de difusión simple, sino que el agua es tan simple de difundir que simplemente se abre el canal y atraviesa el agua, no siempre siguiendo al soluto, siempre siguiendo al soluto. Ya, doctor, gracias. Pero lo hace a través de acuaporinas, claro está. Listo, ¿algo más, amigos? Bueno, me ha dado un gusto conversar de fisiología pura con ustedes. Marcos Jiménez. Sí, doctor, dígame, buenas noches. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Por favor, dime, ¿cuáles son los mecanismos de transporte a través de las membranas? Claro, doctor. Existen dos tipos de transporte activo y transporte pasivo. Ok. Dime, ¿qué es el transporte pasivo? Bueno, el transporte pasivo prácticamente es la difusión de iones o moléculas a través de la membrana, pero sin el uso de energía, siguiendo el gradiente de concentración. Así es, correcto. Cabrera, Denise, gracias, hijo. Sí, Denise. Doctor, buenas. Hola, Denise. Listo, tu compañero ha dicho clarito lo que es el transporte pasivo o difusión. Ahora bien, la difusión tiene dos mecanismos. ¿Cuáles son? Ya, está la difusión simple y la difusión facilitada. Ya, difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple puede tomar dos vías. ¿Cuáles son? La difusión simple puede ser a través de canales proteicos o de proteínas transportadoras. No, ahí me mezclaste papas con mellocos. Imposible. Te estoy preguntando solo difusión simple. Puede tomar dos vías. ¿Cuáles son? A ver, la difusión simple puede ser... Canales proteicos, dijiste, esa es una. Te falta la otra. Ya, canales proteicos y proteínas de transporte. No. Las proteínas de transporte no se usan en difusión simple. Te vuelvo a ayudar. Se transportan así los gases, el CO2, el oxígeno. ¿Cuál es ese mecanismo? Es la bicapa. Ya te soplaron por ahí. O sea, a través de la membrana. No me digas a través de la membrana, porque ahí te voy a poner cero. Háblame bien, porque a través de la membrana pueden transportarse todo mundo. Estamos hablando de proteínas a través de transporte a través de la membrana. Te estoy específicamente preguntando en difusión simple. En la membrana celular, ¿de qué manera difunden? Por la bicapa fosfolipídica. La una y la otra. Por medio de canales de la proteína. Ok, esos son los dos mecanismos, ¿cierto? Canales proteicos y doble capa fosfolipídica. No debes dudar, porque para eso estamos atendiendo a la clase, ¿no es cierto? Porque si no estaríamos cocinando, viendo MasterChef y solo prendiendo y conectándonos al Zoom o al Teams. Zambrano. Adam. Ya prendo mi cámara. Ahí está. Ok, Adam. Bueno, profe. Tus compañeros ya nos dijeron lo que es transporte pasivo, clarito. Tu compañera nos acaba de decir por dónde se transportan en difusión simple. Explícales a tus compañeros qué es difusión facilitada.
Básicamente la difusión facilitada es parecido a la difusión simple, pero a diferencia de que esta usa transportadores de proteínas. ¿Usa qué? Usa transportadores de proteínas. Proteínas transportadoras, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿cuál es el concepto de difusión facilitada? El concepto sería tipo que es una difusión que es por medio del gradiente de concentración, o sea, es a favor del gradiente de concentración y que no usa ATP por consiguiente, y aparte de esto usa transportadores de proteínas. Proteínas transportadoras. Sí, ok. me confundo. Ok. La difusión facilitada tiene una característica especial. ¿Cuál es? Que las proteínas que van a pasar por ahí básicamente son específicas, no es cualquiera. No, esa no es la característica especial. Yo les hablé de la difusión facilitada. Tiene una característica especial que es diferente a la difusión simple. ¿Cuál es? La difusión facilitada tiene ¿qué? Tiene... Que no tiene la difusión simple. Es más, les presenté una curvita. Es más, la curva era verde y roja. Tiene velocidad, tiene un máximo, por así decirlo. Tiene un máximo de que puede transportar. ¿Por qué? Porque, o sea, porque de por sí, usted nos dio un ejemplo que era el del bus, que básicamente lo que pasa es que mediante la otra como que se podía, por así decirlo, se podían pasar más, y en cambio con la facilitada lo que pasa es que por así decirlo, como... Oye, ¿cómo no encuentran las palabras para poder explicar? Se satura, dime, se llena. Se llena. ¿No es cierto? Se satura el transportador y de esa manera no puede seguir pasando, ¿ok? Ok. Gordillo, Joel, perdón. Dígame, doctor, sí, buenas. Hola, señor Gordillo. Bueno, tus compañeros ya nos han hablado de transporte pasivo, hemos hablado de difusión simple, hablaron de difusión facilitada. Cuéntales a tus compañeros lo que es transporte activo, hijo. Bueno, el transporte activo es el paso de moléculas y iones a través de la bicapa lipídica que va en contra del gradiente de concentración. Espera. Si me pones doble capa fosfolipídica, de entrada ni siquiera sigo leyendo la respuesta. ¿No es cierto? Porque el concepto no es ese, y tú lo sabes. Dime bien. Ya, le digo nuevo ya. Es la difusión, el transporte activo, es el paso de iones y moléculas que van en contra del gradiente de concentración. Y se utiliza proteínas transportadoras. Ya. Se utiliza energía también. Correcto, ¿no es cierto? Hay algunas características. Para que tú no te confundas, no hables de la doble capa fosfolipídica. Es el paso de iones y moléculas a través de la membrana en contra del gradiente de concentración, ¿no es cierto? Siempre utilizando energía y usando proteína transportadora. Se acabó, es el concepto. Con palabras más sencillas. ¿Ok? ¿Listo, Joel? Rivadeneira. Stephanie. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Stephanie, por favor, ya sabes lo que es transporte activo. El transporte activo tiene dos tipos, ¿cuáles son? Existe el transporte activo primario y el secundario, y se diferencian porque el transporte activo primario utiliza energía del ATP y el secundario utiliza energía almacenada, cualquier otro tipo de energía. Ok, cuéntales a tus compañeros del transporte activo primario. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El ejemplo clásico es de la bomba de sodio-potasio, donde salen tres moléculas de potasio y ingresan. No. Cero, de entrada. Por más que me hayas dicho bien el resto de conceptos, ¿no es cierto? Porque tienes que estar clarita, ¿no es cierto? ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Hace, en esencia, lo que nuestro cuerpo es. Sacar sodio porque es del extracelular e ingresar potasio porque el potasio es del intracelular. Eso hace las bombas de sodio y potasio. Ahora sí, explícanos bien.
Ok. La bomba de sodio y potasio hace que 2 moléculas de sodio salgan al líquido extracelular y 3 moléculas de potasio ingresen a la célula. Tampoco. Es mentira eso que acabas de decir. ¿No es cierto que es mentira? Porque no saca 2 sodios, ni ingresa 3 potasios. ¿Cuántos sodios saca y cuántos potasios ingresa? Stephanie. No recuerdo bien, doctor. Oye, ¿no estarías en clases? Sí, pero no recuerdo bien. Eran 3 sodio y 2 potasio. Así es, eran 3 sodios y 2 potasios. Ok, gracias. Belis, Andrés. Hola, doctor. Hola, Belis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Perdón. Belis, yo nunca le trato por el apellido porque parece que estamos en el cuartel. Esa es costumbre de la gente en el hospital. Ok, Andrés, a ver, estamos en transporte activo primario. El transporte activo secundario se divide en cotransporte y en contratransporte, ¿verdad? ¿Qué es cotransporte? Cotransporte es cuando, por ejemplo, la sustancia que va a entrar necesita como que otra sustancia para poder ingresar. Como por ejemplo, cuando ingresa la glucosa, necesita un cotransportador, que en este caso sería, por ejemplo, el sodio, e ingresa del medio externo al medio interno. Exactamente, sí, no hay nada que hacer. Ese es el concepto de un cotransportador. Muy bien. Nayeli. Zambrano. Dígame, doctor. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ok. Nayeli, contratransporte, ¿qué es? En síntesis, era cuando 2 moléculas viajaban en sentido contrario. Dale, oye, dime más. Ejemplos, dime, yo les di ejemplos, les di todo. Es que en el momento que usted dijo eso, mi internet falló. Justamente en eso, o sea, todas las Qué clases las tengo menos en esa coincidencia, ¿no, Nayeli? Entonces, le pregunto sobre eso y yo le puedo ayudar, porque desde ahí ya mi internet llegó. Ok, Nayeli. Cruza los dedos a que tus compañeros hagan una buena pregunta. Carla, ¿qué quiere preguntar? No, yo le iba a decir los ejemplos que pidió. Dale. ¿Qué puede ser cuando se une primero el calcio y también el sodio, y también el sodio y el hidrógeno? Así es. Exactamente así es. Son cotransportadores, ¿no es cierto? Tú eres Carla Biancha Luisa, ¿no? Sí, doctor. Ok. Vas a recuperar en algo la nota que tenías mala de la primera actuación al inicio de clase. Ok. Listo, señores. Esto es transporte transmembrana. Si no hay más dudas, nos vemos mañana en clase. ¿Alguna pregunta final, alguna cosa? Si no, mañana nos veremos en clase. Doc, una pregunta. ¿Mañana a qué hora la clase? ¿A lo que está en el A ¿En el la hora horario normal, o en la tarde? a la hora normal que hablamos con sus representantes. El horario del sistema no va con nosotros, no es para modo virtual. A la hora que acordamos con sus representantes. No sé a qué horas tengo con ustedes, no sé si es de 9 a 11 o de 2 a 6, no sé. 2 a 4. Mañana no la sé. clase, doctor, De es 9 a 9 de la 11, mañana a 11 de la mañana. Ya, Para a de esa lo hora 8. nos vemos. Y es más, está en su Teams, debe estar ya grabado en su Teams porque yo le puse semanalmente a repetir, así que les debe tener un recordatorio ustedes de las clases. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, si dice a las 9, pues nos vemos a las 9. Ok, amigos, ¿qué hay que hacer para mañana? Señorita Cabrera. Tenemos que leer el capítulo de transporte de membrana porque usted nos va a preguntar. Exactamente, ¿no es cierto? Vuélvales a repetir a sus compañeros lo que tienen que hacer para mañana. Que hay que leer el capítulo 4 de Fisiología de Guyton de transporte de sustancias a través de la membrana porque usted nos va a preguntar.
Ok, Denise, perfecto. Listo, amigos, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.